Hermano, buenas noches. Qué bendición estar una vez más conectado a través de la red y poder seguir haciendo esta meditación de la bendita palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos, oremos y pongámonos en las manos de nuestro buen Dios. Padre de la gloria, en esta noche venimos a tu presencia y te damos la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Padre, gracias por este espacio que nos brindas para poder estudiar tu bendita palabra y así seguir, oh Dios, creciendo en la fe al crecer en el conocimiento tuyo. Padre, gracias por amarnos, por bendecirnos. Quedamos en las benditas manos del Espíritu Santo para que Él prepare nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, Señor. Y así, oh Dios, recibir esta bendición maravillosa. En el nombre del Hijo y damos gracias en este momento. Amén y amén. Amados, en la clase pasada estuvimos hablando acerca de el juicio, de la segunda venida. Y dijimos que esa segunda venida implicaba que ese día Dios, el bendito Salvador, vendría en gloria y haría un juicio general. Dijimos que la línea que divide los dos reinos era precisamente eso. Así que en ese juicio que es universal y que es general, también dijimos que hay una resurrección general. Y tomamos unos textos extraordinarios como Mateo 25, 31, 46, o Romanos capítulo 2, del 5 al 16, segunda de Pedro 3, del 3 al 13, y tomamos otros textos también, pero con estos textos miramos cómo es y los eventos que ocurrirán en esa segunda venida. Dijimos que para nada es un regreso de Jesucristo secreto, sino por el contrario, público, muy sonoro, y cómo es que Él traerá juicio y separará a los unos de los otros el día que Él venga. Ahora, ya hemos tomado dos grandes verdades generales. La primera gran verdad general en la que estuvimos andando y estudiando fue acerca del aión o de las edades. Y la gran conclusión con la que quedamos es que esa es como la estructura, la columna vertebral de la teología. Porque todo el tiempo Dios lo dividió en esos dos periodos, en esas dos épocas de tiempo. Es un siglo, no de 100 años, sino sencillamente dos espacios de siglos. Y solo hay este presente siglo malo, o el siglo venidero, que será un siglo eterno y sin pecado. Esa es la primera gran verdad general que hemos estudiado. La segunda es que el hecho de la venida del Señor Jesucristo es una realidad y que ese día traerá ese juicio general. Habrá una resurrección y una manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos entonces a mirar entonces nosotros y a pasar ya a otro tema. Y vamos a hablar acerca de la venida del reino. Hay una importancia extraordinaria también en esta doctrina, como lo fue en la doctrina de los dos siglos, o la doctrina de la segunda venida. Vamos a tocar el tema de la venida del reino. Y la Biblia habla de ese reino. La Biblia habla de ese regreso. La Biblia habla de ese reino
Amén. Y lo primero que vamos a mirar es cuál es el concepto de la palabra reino. Si es un ámbito o si es un territorio, ¿qué entendemos nosotros por reino? Por lo general, nosotros entendemos en el término reino es de un territorio geográfico, una extensión de tierra donde hay, para que exista un rey, es del concepto humano que tenemos, es necesario que tenga un territorio para reinar. O sea, para que haya un príncipe, tiene que haber ¿qué? Un principado para que él desarrolle su autoridad como príncipe. Así que nosotros tenemos como concepto de qué es un reino. Siempre estamos pensando en un territorio geográfico. Por ejemplo, el Reino Unido. Allá hay una reina, hay un rey, una familia real, pero hay unas naciones que le pertenecen a ese reino. Y en la tierra hay otros reinados, como el de Asturias, o los reinados en España, los reyes de España. Y en ese ámbito estamos hablando de un territorio geográfico. Y bíblicamente, nosotros tenemos que mirar es que hay un reinado que es el reinado de Dios mismo. Y la Biblia habla de el reinado universal de Dios. Y se refiere a un reinado absoluto, a un reinado eterno. Así que la idea es que surge una pregunta entonces. ¿En qué sentido reina Dios? ¿O cómo reina Dios? Si el reinado de Dios es eterno, o si el reinado es un reinado escatológico. Recuerden que el tema es la venida del rey. Pero estamos diciendo que el reinado de Dios es un reinado ¿qué? Absoluto. Y un texto que podemos tener que es maravilloso es el Salmo 103, 19. Si tienen ahí sus Biblias, vayan conmigo al libro de los Salmos, el Salmo 103. El versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos, pero noten la expresión que usa aquí cuando se está hablando con reino, del reinado de Dios. Nosotros estamos hablando del reinado de Dios bíblicamente más que un territorio. Estamos hablando del ámbito donde Dios reina. Y la idea más clara para entenderla nosotros es que la Biblia usa la palabra trono o tronos para referirse al reinado soberano de Dios. Noten el texto: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Noten que usa los dos términos, tronos y reino. Y está diciendo cómo es el reinado de él. Es un reinado que domina sobre todos. Bendecida, oh Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová,
vosotros todos esos ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares, escuchen el término, en todos los lugares de su señorío o de su reinado o de su gobierno, bendice, alma mía, a Jehová. Así que el significado para poder entender más cómo es el reinado de Dios, que se sale de esa esfera que nosotros conocemos como reinado, en la cual siempre pensamos en un territorio geográfico. Aquí tenemos que mirar es que Dios es el creador absolutamente de todo el universo. Y por el hecho de ser creador, Él tiene la autoridad para ser ¿qué? Rey sobre todo lo creado. Su reinado domina sobre todos. Amén. Domina sobre todo. Y el término tronos, entonces lo podemos entender mucho más en ese ámbito, porque aquí se sale de esa esfera de territorio. Y estamos hablando de todo el universo. Amén. Así que Él reina, el trono de Dios es sobre todos, no un pedazo de tierra. El dominio de Dios es sobre todo el universo. Amén. Así que el trono de Dios, Él dice en la Biblia que la tierra es como el estrado de sus pies. O sea que es un ámbito no tan totalmente que maravilloso, extraordinario, glorioso y poderoso. Así que la palabra hace referencia a un ámbito sobre lo que Él reina. Él reina sobre los salvos, por ejemplo. Y no es un territorio. La Biblia dice que Él es el Señor de los salvos. Pero también a veces habla de que Él es el rey del mundo. Entonces, en ese sentido, también Él reina sobre los malos. En conclusión, como dice el texto, en todos los lugares de su señorío, que mi alma bendice a Jehová. Pero el texto está diciendo que Jehová reina sobre todos. Amén. Así que entonces hay un reinado general, un reinado universal, un reinado extraordinario, en el cual Él reina en el sentido como creador. Tiene la autoridad para hacerlo, tiene el poder para hacerlo y tiene todo, absolutamente todo, en su soberanía, en absoluto que control. ¿Cómo gobierna Él? En justicia. ¿Cómo gobierna Él? Con justicia. Así que ya hay un tema secundario dentro del reinado, como cuando ya el texto habla de que reina sobre los salvos o reina sobre todo el mundo, buenos y malos. Pero eso ya es secundario. Pero la idea principal aquí en este sentido es que el primer concepto que nosotros tenemos de Dios es que Él reina sobre todo, sobre todo, sobre todo y sobre todos. Amén. Así que entonces, queridos, en este sentido, el reino siempre ha estado acá. Pero estamos diciendo el título del tema es la venida del rey. Surge la pregunta, si Él es el rey siempre y siempre ha sido, y todo el tiempo ha gobernado, y si Él siempre ha sido el rey, si su reinado ha estado acá siempre, entonces, ¿qué implica cuando se dice que el reino de Dios se ha acercado o el reino de Dios está presente o el reino de Dios ha venido? Viene. ¿Qué se implica cuando se dice que el reino de Dios vendrá? Así que, amados, nosotros tenemos que tener un punto de equilibrio porque los dos
respuestas tienen sentido, porque en un sentido el reinado de Dios es eterno, pero en otro es un reino que se manifestará con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que esperamos, en un sentido ya estamos en el reinado de Dios, en el dominio de Dios, pero en el otro sentido esperamos la bienvenida manifestación gloriosa de nuestro Rey. Amén. Así que Él domina sobre todos, su reino siempre, Él siempre ha gobernado. Ahora, un texto hermoso para eso es en Daniel, el capítulo 4. Y quiere vayan conmigo ahí en el Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 4. Capítulo 4. Perdonen que estoy un poquito disfónico. El viaje a Bogotá siempre me afecta a mí muchísimo. No sé por qué. Dice el verso 34. Y estas son palabras de el rey Nabucodonosor. Dice, todos los habitantes de la tierra. El verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Nabucodonosor estaba como un loco, como una bestia que comía pasto, y así duró varios años. Pero ahora reconoce que hay un soberano, alza sus ojos y entonces recibe el beneficio. La razón le fue que de vuelta. Y noten la reacción de Nabucodonosor. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Qué pasaje tan extraordinario. Pero noten cómo este hombre gentil reconoce quién es Dios. Él es soberano que reina por todas las edades. Amén. Así que, amados, Dios tiene el poder y el derecho de ser obedecido, porque Él es el soberano y nosotros súbditos de su reino. Él tiene omnipotencia, porque tiene todo el poder, entonces tiene los derechos para ser rey. Y siempre ha tenido esos derechos en el cielo, en la tierra. Así que Él ha ejercitado y ha desarrollado su reinado con providencia, con misericordia y con amor. Amén. Así que entonces, queridos, creo que el concepto sobre el reinado de Dios, que es un reinado en un estado eterno, donde ha reinado y reinará, es el que ha reinado, el que reina y el que reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y estamos diciendo todo esto porque ahora vamos a mirar cómo es que la venida del reino
cómo la Biblia habla de que el reino viene. Surge entonces otra pregunta. ¿La venida del reino es en pasado o es en futuro? La respuesta es igual que la pasada. ¿El reinado viene? Sí. ¿Pero él ya reina? Sí. Ahora la respuesta es igual, los dos. El reino ya vino en pasado, pero el reino vendrá en futuro. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros hoy vivimos en el sobreposicionamiento o en el asolapamiento de los dos siglos. Así que en un sentido ya vino el reino de Dios. En la persona de Jesús, Él es el rey y vino a establecer su reino, su ámbito, su reinado en la tierra. Así que ya vino, pero Él comenzó a ganar súbditos para su reino. Está conquistando y estableciendo el reino. Y Él se fue de nuevo a su lugar de morada, a su trono o tronos, como lo quieran, singular o en plural. Y desde allí tiene dominio y señorío sobre todo lo creado. Pero en el siguiente sentido es que así como ya vino en pasado, el reino vendrá en futuro. Amén. Así que hay pasajes para mirar el reino en términos pasados, sí. Pasajes para mirarlo en términos presentes o futuros, sí. Mateo 5:3, por ejemplo. Mateo 5, capítulo 3. Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es la conjugación del verbo es que presente. No dice que será. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y noten que aquí se introduce un término también para hablar del reinado de Cristo. Y es que es el reinado de los cielos, porque el cielo es su trono. Aquí estamos hablando del reinado en el ámbito de su reinado. Amén. Ahora, el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es, otra vez, en presente, el reino de los cielos. El verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. Y aquí ya usa el término que en futuro entraréis en el reino de los cielos. Así que ese entrarán, está hablando de el cumplimiento, los que cumplan con los mandamientos. Amén. Así que más que los fariseos, ellos eran sencillamente externos, duros y duros de corazón. Y el Señor está diciendo que el guardar los mandamientos no era una obligación para ser cristiano, sino un requisito para entrar. Escúchame, no es un requisito para ser cristiano, pero sí es un requisito para entrar en el reino de los cielos. Amén. Así que, ¿en qué sentido es que puede venir? En el sentido que escatológico, porque en el sentido eterno ha reinado siempre. Pero en el sentido escatológico, Él va a venir y va a ¿qué? A reinar. Él dijo, el Señor nos enseñó a orar diciendo que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Así que
en la historia, en la meta. La meta es la proyección. Podríamos decir que podría ser un extraordinario título para las Sagradas Escrituras, porque la historia sagrada toda enfoca y su objetivo es que la manifestación del reino. ¿De cuál reino? El escatológico. Amén. Así que el resultado es que de el establecer su reino es que sus enemigos comenzaron a ser ¿qué? Derrotados. Cada persona que sale del dominio del reinado de las tinieblas y pasa al reinado de la luz o el reinado de los cielos, es una victoria para Cristo, pero una derrota para el adversario, para Satanás. Así que el vencimiento de los enemigos y la salvación del mundo es la meta establecida para el reino de los cielos. Textos que podemos tener para eso. Daniel capítulo 2, versículo 44. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Así que, amados, estamos diciendo que el reino de los cielos en un sentido está, en otro sentido reina siempre, en otro sentido ya vino, en otro sentido está prometido que vendrá muy pronto. Amén. Así que nosotros tenemos temas que hablan de esto, del futuro reinado escatológico. Por ejemplo, Lucas 22, 15 al 18, donde se habla de esa futura fiesta del Cordero. Ahora, Mateo capítulo 12, el versículo 28 y 29 dice que el reino de los cielos ya vino. Noten que yo estoy mezclando textos de ambos, porque los dos son válidos. Estamos resolviendo una pregunta. ¿El reino escatológico ya vino o vendrá? Y la respuesta es las dos. Por un lado ya vino y por el otro ¿qué? Vendrá. Textos para la futura fiesta del Cordero. Textos como Mateo capítulo 12. Si quiere mirámoslo. Mateo capítulo 12. Dice el verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros ¿qué? El reino de Dios ya llegó. Este texto está diciendo que el reino ya vino. ¿Por qué es que está diciendo que el reino ya vino? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo que todo pecado es blasfema. Aquí sigue el tema contra el Espíritu Santo, pero la idea es esta. El Señor está diciendo que Él está actuando aquí de una manera maravillosa, poderosa, extraordinaria, haciendo milagros maravillosos que autentican su persona, pero que autentican el establecimiento del reinado. Recuerden que no solamente Cristo hizo milagros, los apóstoles también hicieron milagros y autenticaron y establecieron el reino de los cielos. Amén. Así que, amados, Cristo utiliza ese término ahí de pasado. Ciertamente ha llegado a vosotros que el reino de Dios. Miren Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice el verso 20. Bueno, desde el 19
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo presente malo, sino también en el siglo venidero. Notan cómo estamos ya encajando la doctrina de los 2 siglos, la doctrina de la venida de Cristo y ahora la doctrina del establecimiento del reino. Este texto está diciendo que Cristo, cuando resucitó, subió al Padre, y escuchen el texto, el cual operó en Cristo resucitándole. ¿Quién resucitó a Cristo? El Padre. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, en el cielo, en el trono. Y allí, ¿qué hace el Señor hoy? Sobre todo principado y autoridad que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todos a la iglesia. Amén. Así que, amados, Cristo está sentado en los lugares celestiales como rey. Él no va a ser rey, en un sentido, ya es rey. Amén. Así que el reinado, palabras más, palabras menos. El reinado de nuestro Señor Jesucristo se estableció en 2 etapas. Se manifestó en cómo, en 2 etapas. Hay una primera etapa que podemos decir que es la etapa de inauguración, cuando Él estableció su reino. Mateo 4:17 y Marcos 1:15 habla de eso. Devolvamos y lo leemos. Mateo, capítulo 4. ¿Cómo dice el texto? A ver, Mateo capítulo 4, les dije que 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está Cristo comenzando su ministerio. Amén. Marcos capítulo 1. Evangelio de San Marcos, capítulo 1. El versículo 15 dice, el 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿Predicando qué? El evangelio. ¿Cuál? El evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Estos textos nos están diciendo que cuando se establece el reino escatológico, porque el reino eterno está establecido siempre. Pero el reinado escatológico se inauguró el día que Cristo llegó y se estableció ese reinado. Amén. Ahora, la segunda etapa, ¿cuál es? La segunda venida. Amén. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Mira que estamos yendo más a los textos que haciendo el comentario por una razón. Es mejor que sea la Biblia que nos hable de este tema de una forma maravillosa. En Hechos capítulo 2, el verso 29 dice, varones hermanos,
Se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo o al ungido para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que entre vosotros que veis hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies. Amados, ¿qué estamos leyendo aquí? Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, Rey. Dios le ha hecho Señor Cristo. Amén. Así que Dios tiene una sentencia. Tenía un descendiente y tiene un descendiente en el terreno, que es Cristo. Él, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y la resurrección es la aceptación de su obra. Y luego es tomado y es exaltado a la diestra de Dios, el Padre. Amén. Así que, amados, ¿qué podemos entonces nosotros decir? Que el reino de Dios ya vino, pero también vendrá. Que cumplió una etapa inaugural en la primera venida, sí. Pero en esta etapa él vino a sembrar, a establecer un trono, un reinado. Está reinando desde su trono y él es la cabeza del trono del reinado que tiene de su cuerpo, que es la iglesia. En ese sentido, en la primera venida, el reino de Dios vino. Pero en el mismo sentido, en la segunda venida, el reino vendrá. Amén. Así que, queridos, vamos en la próxima clase a seguir hablando acerca de este tema de la venida del reino de los cielos. Dejemos hasta ahí. Oremos. Señor Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ya viniste a establecer un reino. Y tú eres hoy el Señor de señores y Rey de reyes. Y su nombre está por encima de todo nombre que se nombra. Y tu reinado es sobre todos. Así que gracias, Señor, por enseñarnos y por guiarnos con tu bendita palabra. Amén.